los problemas. El ejemplo 4 es la resolución de un ejemplo de análisis de empuje hidrostático en superficies curvas. Entonces, caracterizando o el tanque que estaríamos analizando, si se fijan, tenemos la superficie curva, que sería esta área. Esta es un área, se le conoce como cuadrante, y en el enunciado del problema les puse la fórmula para calcular la distancia del centro de gravedad que vamos a ocupar para lo que vendría siendo X testada, y también les puse la fórmula del área, que simplemente es un cuarto de un círculo, ¿no? Y tendríamos la otra parte, es un área regular. Entonces, caracterizando, tendríamos que esta es la área 1 y el área 2. La vamos a separar por lo que vendría siendo el análisis. Entonces, nos pide calcular la magnitud de la fuerza vertical, magnitud de fuerza horizontal, la distancia a la que se encuentra lo que vendría siendo la magnitud de fuerza vertical en el tanque, que sería el valor de HP, y el valor de X testada, que sería la distancia a la que se está haciendo aplicada la magnitud de fuerza vertical. Y también la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo de inclinación de la magnitud de la fuerza. Ok, entonces siguiendo los pasos que presentamos en la sesión de teoría del día de hoy, el primer paso es caracterizar la vista lateral de lo que vendría siendo el tanque o la superficie curva. Y aquí me voy a adelantar un poco el punto 4, que es el plano en lo que vendría siendo la vista frontal de la superficie curva, que esta sería nuestra vista lateral y esta sería la vista frontal. Aquí está con un sombreado porque representa lo que vendría siendo la superficie curva. Los datos que nos da el problema también nos dice que tenemos una distancia H1 de 3 metros, que es desde el límite del espejo del agua hasta donde empieza la superficie curva, y H2 la distancia desde el espejo del agua hasta el fondo del tanque. 1.5 metros es el ancho de la vista lateral, y 2.5 metros, el valor de W, es el ancho de lo que vendría siendo la vista del tanque frontal. Entonces estas son nuestras incógnitas, aquí están ya planteadas en el esquema de lo que vendría siendo la vista lateral del tanque. Ok, siguiendo los mismos pasos del procedimiento sugerido que les puse para que sea un poquito más sencillo resolver estos problemas, nos vamos a ir al punto 2. El punto 2 consiste en obtener lo que vendría siendo el área total del tanque. Entonces vamos a sumar el área 1 y el área 2. Entonces el área, vamos a llamar área total, va a ser área 1 más área 2. Área 1 pues es simple, son 3 metros por 1.5, es un área rectangular, entonces sería 3 metros por 1.5 metros. Y el área 2, ahí les agregué la fórmula, sería un cuarto de pi por radio al cuadrado. Bueno, la voy a sustituir aquí una vez. El radio, en este caso de nuestro cuadrante, nuestra superficie curva, pues serían los 1.5 metros. Otra vez es un cuarto de círculo, entonces por eso el área del círculo entre 4 nos da el área del cuadrante. Sustituyendo esos mismos valores, el área que nos da sería de 6.267 metros cuadrados. Ok, lo siguiente que voy a hacer es calcular el valor de X testada. Para X testada vamos a ocupar el valor de X1
por área 1 más x2 por área 2 entre área 1 más área 2. ¿Ok? Entonces, primero, para sacar x1, que es la distancia del centro de gravedad, sería de la misma área que nosotros tenemos en el tanque como área 1. ¿Cuánto es el centro de gravedad de una distancia rectangular? Pues es simplemente la distancia de 1.5 metros entre 2. Eso es 0.75 metros. Y x2, en ese caso vamos a utilizar la fórmula del cuadrante, que es 0.424 por el radio, que en este caso, como les había dicho, es 1.5 metros, dándonos un valor de 0.636 metros. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos todos los valores para sacar el valor de x testada. Sacamos x1 y x2. Sustituyendo, para x testada, x1 son los 0.75 metros por el área 1. En este caso serían los 3 metros por 1.5. Son 4.5 metros cuadrados. Y se va a sumar más el valor de el área 2, que sería el cuarto del área del cuadrante, da un total de 1.767 metros cuadrados por el valor de x2 que acabamos de calcular, 0.636 metros. Todo esto entre lo que vendría siendo la suma de las áreas. Área 1 más área 2 son los 6.267 metros cuadrados, dándonos el resultado de x testada, 0.718 metros. Y esa sería nuestra primera variable. Y viendo en el diagrama, sería esta distancia de 0.718 metros. Cuiden que el valor de x testada no les dé mayor a la longitud total. Si les hubiera dado 1.8, pues no aplica, ¿no? Ok, el siguiente paso es calcular lo que vendría siendo el volumen para el cálculo del valor de la fuerza vertical. Ok, el paso, bueno, perdón, era el paso 4, ¿no? Que era la caracterización. Ya teníamos esa parte del diagrama. El punto 5 es el cálculo del volumen, que sería el área total por W. Si vemos la vista del tanque, si se fijan, esta sería la representación del área. Para sacar el volumen, simplemente tendríamos que multiplicar por el ancho de la vista frontal. Y eso nos va a dar el volumen total que nosotros necesitamos para la fórmula del valor de la fuerza vertical. Ok, sustituyendo el área total, dijimos, son 6.267 metros cuadrados por W, 2.5 metros, nos da el volumen de 15.67 metros cúbicos. Y la fuerza vertical es simplemente multiplicar ese volumen por el peso específico en este caso, como les decía, el problema está reteniendo agua, sería el peso específico del agua. Ok, entonces ya calculamos el volumen. ¿Qué valor del peso específico vamos a utilizar? La incógnita nos las pide en kilonewtons. Entonces tendríamos que manejar el peso específico del agua como 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Ok,
Ahora sustituimos. Son los 15.67 metros cúbicos por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, sustituyendo los valores, nos da 153.7 kilonewtons, y esa es otra variable que nos pedía calcular el problema. Ok, entonces ya caracterizamos el valor de X testada y la magnitud de la fuerza de 153.7 kilonewtons. Ok, ahora voy a continuar con el cálculo de la fuerza horizontal y el valor de HP, que es la distancia a la que se encuentra lo que vendría siendo la magnitud de la fuerza horizontal. Entonces sería el paso 6. Para el paso 6 nos pide calcular la fórmula de HC, que sería la altura del centro de gravedad. En este caso es para el tipo de forma geométrica. Entonces sería la fórmula igual a H1 más S entre 2. S es la distancia que tiene, en este caso, la superficie curva. Sacamos la diferencia de H1, son los 3 metros, y H2 es desde el espejo del agua hasta el fondo del tanque, son 4.5. La diferencia de S es igual a 1.5 metros. Sustituyendo, entonces tendríamos que son 3 metros más 1.5 metros entre 2. Da 3.75. Ok, el siguiente paso sería calcular, ahora sí, lo que vendría siendo la fuerza horizontal. Para la fuerza horizontal sería, por aquí tengo la fórmula, fuerza horizontal es igual a peso específico por el valor de S por el valor de W por el valor de HC, que se caracterizaría el volumen, en este caso, de la superficie, considerando los términos de la superficie curva y la altura del centro de gravedad. Sustituyendo, tenemos 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico por el valor de S, 1.5 metros, por W, 2.5 metros, por HC, 3.75 metros, dándonos la fuerza horizontal y mi siguiente variable, ...138 kilonewtons. Y esa sería la magnitud de la fuerza horizontal. Pues ya me acabé el espacio. Voy a borrar el punto 2 y 3. Las que calculamos, el área total, el valor de X testada. Entonces vamos a borrar y continuamos con el siguiente punto, que por la restricción de tiempo de YouTube parece ya casi llegó el tiempo de los 15 minutos. Entonces voy a continuar el video en otra grabación.